En un pasado lejano, cuando Israel era guiado por jueces en lugar de reyes, el pueblo vivía ciclos repetidos de fidelidad y rebelión. Servían a Dios con devoción por un tiempo, luego caían en el pecado, sufrían invasiones de sus enemigos y clamaban de nuevo por misericordia. Fue una etapa inquieta y dolorosa en su historia. Como dice Jueces 6:1, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran opresores despiadados. Invadían la tierra de Israel como enjambres de langostas, destruían los campos, se apoderaban de los rebaños y les quitaban todo medio de subsistencia. Israel, que había sido una nación próspera, ahora vivía escondida en cuevas y refugios en las montañas, con miedo de perder lo poco que les quedaba. Entre estas personas aterradas estaba Gedeón, un joven que parecía común, pero había sido escogido para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Jueces 6:11 describe el momento. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás el abiezerita, y su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínatelo allí, agachado en un lugar estrecho, tratando de sacar un poco de grano para alimentar a su familia, mirando alrededor con miedo de que el enemigo lo descubriera. Era una escena de desesperación, pero justo en ese momento frágil, el destino se acercó en silencio. Entonces ocurrió un encuentro sorprendente. Jueces 6:12 dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». ¿Guerrero valiente? Gedeón seguramente miró a su alrededor, pensando que el ángel se había equivocado. ¿Cómo podían esas palabras describir a alguien que se escondía por miedo? Su respuesta reveló sus dudas y el peso de su decepción. En el versículo 13, Gedeón respondió, «Perdón, mi señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros padres cuando dijeron, ¿acaso no nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián». El clamor de Gedeón fue la voz de todos los que alguna vez han preguntado ¿dónde está Dios cuando la vida se vuelve insoportable? ¿Por qué sigue el sufrimiento si Dios realmente se preocupa? Pero el mensajero no vino a discutir ni a dar explicaciones, sino a entregar una orden. Jueces 6:14 dice, el Señor se volvió hacia él y le dijo, «Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel del poder de Madián. Yo te envío». Aún con dudas, Gedeón dudó. Se sentía pequeño e incapaz. Su familia era pobre y él se veía como el menos importante del clan más débil. Sin duda, pensaba que había algún error. Como relatan los versículos 15 a 16, Gedeón dijo, «Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre». El Señor le respondió, «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Esa promesa lo dejó todo claro. La victoria no dependería de la habilidad o valentía de Gedeón, sino de la presencia y el poder de Dios actuando a través de él. Gedeón, aún lleno de dudas, pidió una señal para confirmar lo que había oído. Llevó una ofrenda, carne de un cabrito y pan sin levadura, y la presentó ante el ángel del Señor. Entonces ocurrió algo milagroso. Según Jueces 6:21, el ángel tocó la ofrenda con la punta de su bastón y de inmediato salió fuego de la roca, consumiendo la carne y el pan. El ángel desapareció, dejando a Gedeón asombrado. En ese instante, Gedeón comprendió que había visto al mensajero del Señor cara a cara. Lleno de miedo, gritó, como dice Jueces 6:22 a 23, «¡Ay, Señor Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor lo tranquilizó diciendo, «Paz, no tengas miedo.
no morirás. Con esas palabras, el llamado divino de Gedeón quedó sellado. El hombre que antes se escondía por miedo, ahora había sido elegido para una misión que cambiaría el destino de Israel. Su transformación de campesino inseguro a líder valiente acababa de comenzar. En señal de gratitud, Gedeón construyó allí un altar y lo llamó El Señor es Paz. Aquel lugar en Ofra, que antes era un escondite de miedo y hambre, se convirtió en un recordatorio sagrado del poder de Dios, encontrando la debilidad humana. Sin embargo, incluso después de ese momento extraordinario, Gedeón seguía luchando con sus dudas. Aunque había levantado un altar para honrar a Dios, su corazón buscaba más confirmación antes de enfrentar al ejército madianita. En Jueces 6:36 a 37, Gedeón habló otra vez con Dios. Si realmente vas a salvar a Israel por medio de mí, como has dicho, pondré un vellón de lana en el suelo de trillar. Si el rocío cae solo sobre el vellón, mientras el suelo queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano. Sus palabras mostraban una lucha constante entre la fe y el temor. Una necesidad de pruebas visibles antes de dar un paso de fe. A la mañana siguiente, la señal apareció tal como Gedeón lo había pedido. Jueces 6:38 dice: Cuando Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón y sacó un tazón lleno de agua. Imagínalo allí, al amanecer, con las manos temblando mientras el agua caía del vellón y la tierra alrededor seguía seca. Era un milagro inconfundible, pero su duda no había desaparecido por completo. Gedeón se atrevió a pedir una vez más. En Jueces 6:39 a 40 dijo: Señor, no te enojes conmigo. Permíteme hacer una prueba más con el vellón, esta vez que el vellón quede seco y el suelo alrededor mojado de rocío. Esa noche, Dios concedió su petición. A la mañana siguiente el vellón estaba completamente seco y el suelo a su alrededor estaba cubierto de rocío. Este cambio en el curso natural mostró la misericordia y comprensión de Dios ante la fragilidad de Gedeón. El vellón, que normalmente absorbería la humedad, permaneció seco, demostrando que Dios no se ofendía por el miedo de Gedeón, sino que era paciente para fortalecer su fe. Estos momentos tienen un significado profundo. El vellón, hecho de lana de oveja, puede simbolizar al pueblo de Israel, el rebaño escogido por Dios. Cuando el vellón estaba mojado y la tierra seca, podía representar la bendición de Dios descansando solo sobre su pueblo. Cuando el vellón estaba seco y la tierra mojada, podía indicar cómo Israel traería un día bendición a las naciones vecinas. Más allá del simbolismo, estos encuentros revelan a un hombre que aprende a confiar a través de la experiencia. Gedeón, que antes se escondía con miedo, ahora se relacionaba directamente con Dios, construyendo poco a poco el valor necesario para liderar. Aunque la Biblia muchas veces llama a creer sin pedir señales, esta historia muestra la compasión de Dios hacia la fragilidad humana. En su gracia, respondió a la debilidad de Gedeón con paciencia y pruebas visibles. Este episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Gedeón. Sus dudas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por fe y fortaleza. El hombre que antes se consideraba el menor de su familia, ahora estaba listo para levantarse como uno de los grandes líderes de Israel. De esta historia aprendemos que Dios entiende nuestros temores y nos ayuda con paciencia a superarlos. La fe rara vez es perfecta desde el principio. Crece a través de encuentros, pruebas y oraciones respondidas. Y cuando Dios llama a alguien, también le da el valor para cumplir ese llamado. Así como el rocío desapareció bajo el sol de la mañana, la duda de Gedeón también se desvaneció. En su lugar nació una determinación firme. Ya no era el hombre temeroso del lagar,
sino un guerrero renovado, dispuesto a caminar en el propósito de Dios. El guerrero que Dios había reconocido desde el principio, por fin comenzaba a tomar forma. Con su fe fortalecida por confirmaciones divinas, Gedeón estaba listo para avanzar. Era hora de reunir al ejército. La guerra se acercaba y una batalla decisiva estaba por delante. El hombre que antes había pedido pruebas con un vellón, ahora estaba a punto de enfrentar la prueba suprema en medio del caos de la guerra. Animado por las señales que había presenciado, Gedeón se preparó para liderar a Israel en combate contra los madianitas. El mandato de Dios resonaba en su corazón. El momento de actuar había llegado. La historia entra ahora en un capítulo clave en la historia de Israel, donde la lógica humana se enfrentaría con la estrategia divina. Jueces 7:1 presenta la escena. Jerobaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, se levantaron de madrugada y acamparon junto al manantial de Arod. El enemigo, los madianitas, estaban acampados al norte, en el valle cercano al monte de More. Gedeón, quien había recibido el nombre de Jerobaal tras destruir el altar de Baal, había reunido un gran ejército, listo para la batalla. Pero Dios tenía algo inesperado preparado. Jueces 7:3 registra el anuncio de Gedeón a sus tropas. Cualquiera que tenga miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. El resultado fue sorprendente. 22,000 hombres se fueron y solo quedaron 10,000. Imagina el impacto de ver cómo 2/3 del ejército se marchaban justo antes de la guerra. Cualquier comandante común habría quedado devastado. Pero Dios aún no había terminado de purificar su ejército. En Jueces 7:4, el Señor le dijo a Gedeón: «Todavía son demasiados. Llévalos al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, irá. Pero si digo, este no irá contigo, no irá». El plan de Dios iba totalmente en contra de la lógica militar. El enemigo era enorme, y cualquier estratega humano habría insistido en reunir a todos los combatientes posibles. Jueces 7:12 describe la cantidad de enemigos. Los madianitas, los amalecitas y todos los pueblos del oriente cubrían el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos que no se podían contar, como la arena del mar. Ante un ejército tan inmenso, reducir el propio parecía una locura. Pero los caminos de Dios siempre desafían la lógica humana. Gedeón obedeció. Llevó a los 10,000 hombres restantes al agua, donde Dios dio una instrucción inusual. Jueces 7:5-7 nos dice: «Separa a los que beban el agua llevándola a la boca con la mano, como los perros de los que se arrodillen a beber». Solo 300 hombres bebieron llevando el agua con las manos a la boca. El resto se arrodilló. Entonces Dios dijo: «Con los 300 hombres que lamieron el agua, te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Los demás pueden volver a casa». En ese momento, el ejército de Gedeón se redujo de 32,000 a solo 300 hombres, menos del 1% de la fuerza original. Para entender la magnitud, imagina un ejército de 100,000 reducido a menos de 1,000 soldados. Según los estándares humanos, era absurdo, una receta para la derrota. Pero Dios le recordó a Gedeón que su poder se manifiesta donde termina la fuerza humana. La razón de esta reducción divina era clara. Como explicó Dios en Jueces 7:2, «Tienes demasiados hombres. No puedo entregar a Madián en sus manos, porque Israel se jactaría contra mí, diciendo, mi propia fuerza me ha salvado». La lección era clara. La victoria debía venir solo de Dios, no de números, estrategia o poder humano. Este principio resonaría mucho más allá de la época de Gedeón. Siglos después, el apóstol Pablo escribiría en 2 a los Corintios 12:9.
Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La selección de esos 300 guerreros, basada en algo tan simple como la forma de beber agua, tenía un profundo simbolismo. Los que se mantuvieron alertas mientras bebían, llevando el agua a la boca con las manos en lugar de arrodillarse, representaban vigilancia y disposición. Ellos eran los pocos elegidos para presenciar cómo Dios podía lograr lo imposible a través de quienes confiaban plenamente en Él. Estos hombres escogidos nunca bajaron la guardia, ni siquiera para saciar su sed. Su alerta y disciplina serían claves en el conflicto que se avecinaba. Curiosamente, el número 300 tenía un significado especial en toda la Escritura. En Génesis 14, Abraham lideró a 318 hombres entrenados para rescatar a su sobrino Lot. Más adelante, en Jueces 15, Sansón usó 300 zorros para derrotar a los filisteos. Una vez más, Dios mostraba que podía lograr grandes victorias con números pequeños, resaltando su poder por encima de la fuerza humana. Esa noche, el ambiente en el campamento israelita debía ser tenso y cargado de emociones. Cerca de 10.000 soldados fueron enviados a casa, algunos aliviados de evitar la batalla, otros avergonzados por no haber sido elegidos. Mientras tanto, los 300 que permanecieron seguramente se sentían honrados, pero también temerosos. Habían sido escogidos por Dios, pero enfrentaban un ejército imposible de contar. Para Gedeón, esta era la prueba máxima de fe. Él, que una vez pidió pruebas con el vellón, ahora debía demostrar su confianza liderando a un pequeño grupo contra un enemigo abrumador. La drástica reducción del ejército de Gedeón encierra lecciones eternas sobre la fe y la dependencia de Dios. Nos recuerda que Él no necesita números, riquezas ni fuerza para cumplir su propósito. Al contrario, muchas veces obra a través de lo pequeño o insignificante para que su poder y gloria se vean con total claridad. Esta historia desafía a cada creyente a confiar en Dios, especialmente cuando las probabilidades parecen imposibles. A menudo nos sentimos no aptos o demasiado débiles para lo que viene, pero son esos momentos de insuficiencia donde la fuerza de Dios brilla con mayor intensidad. Mientras los 300 guerreros se preparaban para la batalla, revisando sus armas, ajustando su armadura, cruzando miradas decididas, una sensación de expectativa llenaba el ambiente. Sabían que algo extraordinario estaba por suceder. El Dios que había reducido su número, sin duda, tenía un plan que superaría todas las expectativas. Al caer la noche sobre el campamento, las luces titilantes de miles de fuegos madianitas brillaban en el valle, recordándoles el gran desafío que tenían por delante. Sin embargo, en ese silencio, la fe crecía más fuerte que el miedo. La mayor victoria en la historia de Israel estaba a punto de comenzar, no con el estruendo de miles, sino con la confianza silenciosa de unos pocos. Con solo 300 hombres frente a un ejército tan numeroso como una plaga de langostas, Gedeón enfrentaba una situación humanamente imposible. Pero Dios ya había preparado un plan extraordinario. En la noche antes de la batalla, decidió fortalecer una vez más el valor de Gedeón. Jueces 7:9-11 dice: aquella noche el Señor le dijo: levántate y baja al campamento, porque voy a entregártelo en tus manos. Si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu criado Furá y escucha lo que están diciendo. Después de eso, cobrarás ánimo para atacar. Esta simple instrucción revelaba la compasión de Dios. Él entendía el miedo persistente de Gedeón y le ofrecía consuelo en lugar de reproche. Gedeón obedeció, tomó a su criado Furá y descendió en silencio hacia el campamento enemigo. Lo que sucedió a continuación fue una perfecta obra divina. Jueces 7:13-14 cuenta:
Gedeón llegó justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. «Tuve un sueño», decía. Un pan de cebada rodaba dentro del campamento madianita, golpeó una tienda con tal fuerza que la volcó y cayó. Su compañero respondió: «Esto no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento». Esa conversación inesperada fue justo lo que Gedeón necesitaba oír. La imagen del pan de cebada, un alimento humilde y común entre los pobres, simbolizaba al pequeño y poco probable ejército de Israel. Así como ese pan derribó la gran tienda, Dios usaría a Gedeón y sus 300 hombres para aplastar al inmenso ejército madianita. La tienda caída en el sueño era una señal de la inminente derrota de los madianitas. A través de esa visión, Dios mostraba a Gedeón que incluso el enemigo percibía su poder obrando a favor de Israel. Fortalecido por lo que había escuchado, Gedeón regresó al campamento lleno de determinación y adoración en su corazón, listo para guiar a sus hombres hacia la batalla. Como relata Jueces 7:15, cuando Gedeón oyó el sueño y su interpretación, se inclinó en adoración a Dios. Luego corrió hacia sus hombres y gritó: «¡Levántense! El Señor ha entregado el campamento madianita en nuestras manos». Con esas palabras, inspiró a sus guerreros a prepararse para una estrategia como nunca antes habían visto. Era un plan que desafiaba toda lógica militar. Según Jueces 7:16, Gedeón dividió a sus 300 soldados en 3 grupos. En lugar de darles espadas y escudos, entregó a cada uno una trompeta y una vasija de barro vacía con una antorcha encendida dentro. Imagina la escena: 300 hombres bajo el cielo nocturno sosteniendo antorchas ocultas en jarras, cada uno listo para tocar una trompeta. Parecía más una reunión de portadores de luz que un ejército preparado para enfrentar a un enemigo inmenso. Luego, Gedeón les dio instrucciones precisas, registradas en Jueces 7:17-18. «Mírenme y hagan lo mismo. Cuando llegue al borde del campamento, hagan como yo. Cuando yo y los que estén conmigo toquemos las trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón». La simplicidad del plan ocultaba su brillantez. Se basaba en el factor sorpresa, el ruido y la luz para crear pánico y confusión entre el enemigo. El ataque comenzó bien entrada la noche, al inicio del segundo turno de guardia, el momento en que un grupo de centinelas era reemplazado por otro, dejando al campamento desprevenido. Jueces 7:19-20 dice que Gedeón y sus 100 hombres llegaron al borde del campamento madianita y de pronto tocaron las trompetas y rompieron las vasijas que llevaban. Los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Con las llamas de sus antorchas brillando y el sonido de las trompetas resonando, gritaron juntos: «¡La espada del Señor y de Gedeón!». La reacción fue inmediata y desastrosa para los madianitas. Jueces 7:21-22 describe: «Cada uno se mantuvo en su sitio alrededor del campamento, mientras todos los madianitas corrían, gritando y huyendo. Cuando los 300 tocaron las trompetas, el Señor hizo que en todo el campamento los hombres se atacaran entre sí con sus espadas». El enemigo se dispersó en pánico, huyendo hacia Bet-Sitá y más allá, mientras la confusión consumía a todo su ejército. La repentina explosión de sonido y luz desde todas las direcciones hizo parecer que un gran ejército los había rodeado. El eco de las trompetas, el estruendo de las vasijas rotas y el resplandor de cientos de antorchas abrumaron sus sentidos. En su terror, los madianitas se atacaron entre ellos en la oscuridad, sin poder distinguir amigo de enemigo. Esta victoria asombrosa demostró una vez más que el poder de Dios no depende de números ni de fuerza convencional.
A través de una estrategia poco común y la fe de un pequeño grupo de hombres, convirtió lo imposible en realidad. No fueron las tácticas humanas las que ganaron la batalla, sino la sabiduría divina, una prueba de que Dios puede usar los métodos más inesperados para traer la victoria y recordar a su pueblo que el triunfo es solo suyo. Esta parte de la historia de Gedeón revela varias verdades poderosas. Primero, muestra que Dios a menudo elige métodos poco convencionales para cumplir sus propósitos. Las herramientas de la victoria no fueron armas de guerra, sino objetos simples, trompetas, vasijas de barro y antorchas. Segundo, enfatiza la importancia de la obediencia. Gedeón y sus hombres siguieron cada orden exactamente como Dios la dio, incluso cuando no tenía sentido desde una perspectiva humana. Su fidelidad provocó un milagro. En tercer lugar, esto demuestra la fuerza de una fe en acción. Los 300 soldados lo arriesgaron todo, confiando en que el extraño plan de Dios funcionaría. Y por último, nos recuerda que cuando Dios guía, incluso el ejército más pequeño puede superar lo imposible. El triunfo no fue por el poder de Israel, sino por el poder de Dios actuando a través de un pueblo dispuesto a obedecer. Mientras los madianitas huían aterrados, Gedeón y sus hombres se mantuvieron firmes, observando cómo la mano de Dios dispersaba a sus enemigos. La batalla había terminado, pero la persecución apenas comenzaba. El resto de las tropas de Israel que habían observado desde lejos fueron llamadas ahora a perseguir a las fuerzas en retirada y completar lo que Dios había iniciado. Gedeón, ahora lleno de confianza en el Señor, lideró la persecución con determinación inquebrantable. Esta siguiente fase de la campaña no solo mostraría su persistencia, sino que también revelaría las luchas internas entre las tribus de Israel. Jueces 7, 23 a 24 narra cómo Gedeón convocó refuerzos. Hombres de Neftalí, Aser y todo Manasés se unieron a la persecución. Luego envió mensajeros a la región montañosa de Efraín pidiéndoles: bajen y ataquen a los madianitas, tomen el control de los vados del Jordán antes que ellos lleguen hasta Bet-Bará. Fue un movimiento estratégico brillante cerrar la ruta de escape del enemigo. Los hombres de Efraín respondieron con rapidez, capturando los cruces del río y atrapando al enemigo. Jueces 7:25 nos cuenta que los efraínitas capturaron a 2 jefes madianitas, Oreb y Zeeb, y los mataron en los lugares que después llevarían sus nombres, la roca de Oreb y el lagar de Zeeb. Luego llevaron las cabezas de ambos líderes a Gedeón, que había cruzado el Jordán en la persecución. Fue un golpe devastador para las fuerzas madianitas, pero la victoria trajo nuevos desafíos. En Jueces 8:1 vemos que surgió tensión entre las tribus. Los hombres de Efraín confrontaron a Gedeón con enojo. ¿Por qué nos trataste así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Su orgullo estaba herido. Querían reconocimiento por la victoria. Esta queja expuso las divisiones y rivalidades que a menudo debilitaban a Israel desde dentro. Aunque los efraínitas habían jugado un papel importante, capturando a los líderes enemigos, se sentían excluidos de la gloria. Gedeón manejó la situación con notable sabiduría. Jueces 8:2 a 3 registra su respuesta diplomática. ¿Qué he hecho yo comparado con ustedes? ¿No son acaso las obras de Efraín mejores que toda la cosecha de Abiezer? Dios entregó a Oreb y a Zeeb en sus manos. ¿Qué logro tuve yo en comparación con ustedes? Su humildad y tacto calmaron su enojo, convirtiendo un conflicto potencial en paz. Al reconocer sus logros, Gedeón preservó la unidad entre las tribus en un momento crucial. Mientras tanto, la persecución continuaba. Jueces 8:4 a 5 ofrece una imagen clara.
Gedeón y sus 300 guerreros exhaustos cruzaron el río Jordán, aún persiguiendo a los reyes madianitas, Sebaj y Zalmuna. Hambriento y agotado, Gedeón suplicó a los hombres de Sucot: «Por favor, den pan a mis soldados, están cansados y sigo persiguiendo a los reyes de Madián». Sus palabras reflejaban tanto su humanidad como su compromiso incansable de completar la misión. Pero los líderes de Sucot respondieron con incredulidad y arrogancia. Como dice Jueces 8:6, contestaron: «¿Acaso ya tienes a Sebaj y a Zalmuna en tus manos? ¿Por qué habríamos de dar pan a tu ejército?». Su negativa reveló no solo egoísmo, sino también una falta de fe en la promesa de Dios. Gedeón respondió con firmeza, como se registra en Jueces 8:7, «Está bien. Cuando el Señor me los haya entregado, desgarraré su carne con espinos y cardos del desierto». Gedeón fue entonces al pueblo cercano de Penuel y pidió lo mismo. Pero como cuenta Jueces 8:8-9, la gente allí también se negó a ayudar. Así que Gedeón declaró: «Cuando regrese victorioso, derribaré esta torre». Estos encuentros expusieron las divisiones políticas y espirituales entre los israelitas. Incluso en un tiempo de victoria divina, no todos creían ni se unían. La perseverancia de Gedeón frente a la traición y el cansancio mostró el precio del liderazgo y el desafío de unir a una nación dividida bajo el llamado de Dios. A pesar de tantas dificultades, Gedeón y sus hombres no se rindieron. Continuaron persiguiendo a sus enemigos. El resultado de esta persecución se describe en Jueces 8:10-12. Sebaj y Zalmuna, dos reyes madianitas, estaban en Carcor con unos 15,000 soldados, los últimos sobrevivientes de los ejércitos del oriente. Antes, 120,000 combatientes con espada ya habían sido derrotados. Gedeón tomó una ruta inesperada a través del desierto, cerca de Nova y Yogbeja. Aprovechando el elemento sorpresa, lanzó un ataque y venció por completo a sus fuerzas. Aunque Sebaj y Zalmuna intentaron escapar, Gedeón los persiguió. Finalmente capturó a ambos reyes y eliminó al resto de su ejército. Atraparlos fue un momento clave. Señaló el colapso de la amenaza madianita. Aún así, Gedeón no había olvidado a los que se negaron a apoyarlo antes. Jueces 8:13-17 explica cómo actuó con las ciudades de Sucot y Penuel. Después de la batalla, Gedeón, hijo de Joás, regresó por el camino que sube desde Jerez. Al volver, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. El joven le dio una lista con los nombres de 77 líderes y oficiales de la ciudad. Con esa información, Gedeón fue directamente a los hombres de Sucot. Les dijo: «Aquí están Sebaj y Zalmuna, los mismos por los que se burlaron de mí cuando dijeron: ¿Ya los tienes prisioneros? ¿Por qué habríamos de dar comida a tus soldados cansados?». Luego castigó a los líderes de Sucot, golpeándolos con espinos y cardos del desierto. También derribó la torre de Penuel y mató a sus hombres. Estas acciones pueden parecer duras desde los estándares actuales, pero mostraron que Gedeón cumplió su palabra y se tomaba en serio su rol de líder. Su respuesta fue un recordatorio contundente de la importancia de la unidad y el apoyo en tiempos de crisis nacional. Tras resolver los asuntos con esos pueblos, Gedeón volvió su atención hacia los reyes capturados. Jueces 8:18-21 nos cuenta lo que sucedió a continuación. Gedeón preguntó a Sebaj y Zalmuna: «¿Qué clase de hombres mataron en Tabor?». Ellos respondieron: «Se parecían a ti. Cada uno tenía el porte de un príncipe». Gedeón replicó: «Esos hombres eran mis hermanos, hijos de mi madre. Si les hubieran perdonado la vida, no tendría que matarlos». Entonces le dijo a su hijo mayor, Jeter, que sacara su espada y los matara. Pero el muchacho era aún joven y tuvo miedo. Seba y Zalmuna dijeron: «Hazlo tú».
La fuerza de un hombre se demuestra en sus acciones. Así que Gedeón dio un paso al frente y los mató a ambos. También tomó los adornos en forma de media luna que llevaban los camellos en el cuello. Esta escena final en la persecución revela varios aspectos de la personalidad de Gedeón. Su deseo de hacer justicia por la muerte de sus hermanos mostró su profunda lealtad familiar y su sentido del bien y del mal. Cuando su hijo dudó, Gedeón no se echó atrás. Actuó con firmeza y autoridad. Con la muerte de Seba y Salmuna, la misión de Gedeón contra los madianitas llegó a su fin. El pueblo de Israel quedó finalmente libre de sus opresores, y Gedeón ganó honor y respeto como un líder poderoso. Pero esa gran victoria lo llevaría a tomar decisiones y enfrentar consecuencias que darían forma al futuro de Israel de maneras inesperadas. Después de derrotar a los madianitas, Gedeón se convirtió en uno de los hombres más respetados de Israel. La gente lo admiraba y acudía a él en busca de guía. Pero su legado estaría marcado tanto por victorias como por desafíos, por momentos de fe y momentos de debilidad. Impresionados por su liderazgo, los israelitas se le acercaron con una petición inesperada. Según Jueces 8:22, querían que gobernara sobre ellos, pero Jueces 8:23 muestra su respuesta. En ese momento, Gedeón hizo una declaración clara y poderosa sobre su fe en Dios y sobre quién debía gobernar realmente a Israel. Entendía que su éxito no se debía a su poder ni a su inteligencia, sino a la fuerza de Dios. Aunque dijo lo correcto, las acciones de Gedeón después demostraron que seguía siendo un hombre complejo. Jueces 8:24-27 cuenta algo inusual que hizo después. Gedeón pidió al pueblo: «Cada uno de ustedes denme un pendiente de oro del botín que recogieron». Esta era una petición normal, ya que los ismaelitas usaban pendientes de oro. El pueblo aceptó y dijo: «Con gusto te los daremos». Extendieron un manto y cada hombre arrojó un anillo de oro del botín. En total, los pendientes de oro pesaban unos 11 kilos. Sin contar la ropa real púrpura de los reyes madianitas, las cadenas elegantes, ni las joyas que adornaban sus camellos. Gedeón usó ese oro para hacer un objeto religioso especial llamado efod, que colocó en su ciudad, Ofra. Lamentablemente, el efod que Gedeón hizo se convirtió en una trampa espiritual. En lugar de ayudar al pueblo a enfocarse en Dios, los llevó a la idolatría. El libro de Jueces dice que todo Israel comenzó a adorarlo de forma indebida y se convirtió en una trampa peligrosa, no solo para el pueblo, sino también para Gedeón y su familia. Esto muestra una falla grave en las decisiones de Gedeón. Aunque no tuviera la intención de crear un ídolo, las consecuencias de sus acciones fueron dañinas. Lo que comenzó como un símbolo para honrar a Dios se volvió un objeto de devoción falsa. La gente le dio la atención y reverencia que solo debían dar a Dios. A pesar de este error, el liderazgo de Gedeón trajo grandes beneficios a la nación en ese tiempo. Como leemos en Jueces 8:28, los madianitas fueron completamente derrotados y dejaron de amenazar a Israel. Gracias al liderazgo de Gedeón y al favor de Dios, la tierra disfrutó de 40 años de paz. Ese período de tranquilidad no fue solo el resultado de una victoria militar, sino de lo que puede suceder cuando una nación sigue la dirección de Dios. Aún así, incluso durante ese tiempo de calma, ya había señales de problemas futuros. Jueces 8:30-31 nos da una mirada a las decisiones personales de Gedeón. Tuvo 70 hijos, lo que indica que tuvo muchas esposas. También tuvo una concubina que vivía en Siquem, y con ella tuvo un hijo al que llamó Abimelech.
Este detalle es importante porque muestra que Gedeón adoptó costumbres más parecidas a las de reyes extranjeros que a las de un líder espiritual bajo el gobierno de Dios. La mención de Abimelech es especialmente significativa. Más adelante jugaría un papel oscuro y trágico en la historia de Israel. La vida de Gedeón terminó en paz, como se relata en Jueces 8:32. Murió siendo anciano y fue enterrado en la tumba de su familia en Ofra, la ciudad de los abieseritas. Tristemente, cuando Gedeón murió, la nación cayó rápidamente en la corrupción espiritual. Jueces 8:33-35 nos dice que justo después de su muerte, el pueblo de Israel volvió a adorar ídolos. Abandonaron su devoción a Dios y comenzaron a servir a los Baales nuevamente. Incluso hicieron de Baal Berit su dios y se olvidaron del Señor, quien los había salvado de sus enemigos. Peor aún, no mostraron gratitud hacia Gedeón ni hacia su familia, a pesar de todo lo que había hecho para liberarlos y traerles paz. Esta falta de gratitud y colapso espiritual revela el patrón repetido en la historia de Israel durante la época de los jueces. Una y otra vez, los tiempos de fidelidad y bendición eran seguidos por rebelión y crisis. Aún así, la historia de Gedeón sigue siendo un ejemplo conmovedor de cómo Dios puede usar a personas inesperadas para grandes propósitos. Era el menor de su casa cuando Dios lo llamó y llegó a ser uno de los líderes más fuertes de Israel. Su historia muestra que con fe y obediencia, el miedo y la debilidad pueden ser superados. La vida de Gedeón nos habla directamente hoy. Nos anima a confiar en Dios incluso cuando nuestra situación parece sin salida. Nos enseña que Dios no necesita personas perfectas ni circunstancias ideales para hacer cosas sorprendentes. Así que debemos preguntarnos, ¿en qué área Dios nos está pidiendo dar un paso de fe? ¿Qué desafíos estamos enfrentando que parecen imposibles de vencer? Al igual que Gedeón, podemos encontrar el valor para avanzar, no confiando en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. Su historia es un recordatorio eterno de que Dios aún transforma a personas comunes en instrumentos poderosos para sus planes. Que podamos, como Gedeón, responder al llamado de Dios con corazones abiertos y manos dispuestas, listos para seguirlo a donde Él nos guíe. Si este mensaje te animó y quieres conocer más sobre personas increíbles de fe en la Biblia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Juntos seguiremos descubriendo la sabiduría transformadora que se encuentra en la palabra de Dios y cómo puede guiarnos cada día.